Es de obligada prudencia comenzar recordando que el pensamiento de Michel Foucault es poliédrico, complejo y en numerosas ocasiones incluso contradictorio. Ello nos obliga a elegir alguna de las caras de dicho complejo y desconcertante poliedro, abandonando el resto. Aquí vamos a dejar de lado, por ejemplo, el conocido interés de Foucault por experimentar insólitas sensaciones corporales y estados alterados de conciencia. No vamos a entrar a valorar sus inclinaciones sadomasoquistas y sus excesos vividos en las casas de baños de la californiana ciudad de San Francisco. No vamos a afrontar tampoco la relación de su pensamiento con la teoría queer o los movimientos LGTB. Nuestra elección va a consistir más bien en hacer uso de sus escritos con adecuada libertad y en la medida en que pueden ser útiles para pensar nuestro tema. Esto no significa tergiversar o realizar una lectura parcial o incluso ajena a la intención del propio autor, sino referirnos a su pensamiento como lámpara que ilumine el presente, tarea esta propia de toda filosofía, que no quiera convertirse en inútil erudición o en infecunda dialéctica. En cualquier caso, nos sentimos autorizados por el propio Foucault a usarle como instrumento. He aquí nuestro salvoconducto. Todos mis libros, cito, son, si le parece, como pequeñas cajas de herramientas. Si la gente se toma la molestia de abrirlos, de utilizar tal frase, idea o análisis como un destornillador o una llave inglesa para interrumpir el circuito, descalificar los sistemas de poder, incluso, eventualmente, los propios sistemas en los que se asienta este libro, pues tanto mejor. Como se puede apreciar ya en el tono de esta cita, los distintos textos de Foucault que vamos a usar nos permitirán utilizar el análisis Foucaultiano en lo que se suele denominar la pars destruens, la parte crítica de la temática que aquí tratamos, y no así la pars construens. En efecto, ustedes podrán evidenciar al final del recorrido presentado la ausencia de una propuesta. Deberán entonces recordar que el objeto de nuestra reflexión no contemplaba dicha tarea, sino que se había conscientemente limitado al trabajo de deconstrucción crítica. Ahora bien, dicho trabajo constituye una aportación fundamental de la que hoy, más que nunca, no podemos prescindir. Se trata, además, de un ámbito en el que es posible encontrar compañeros de camino que quizá uno no imaginaba, pero que revelan agudos observadores de la realidad y, en este sentido, también maestros. Teniendo en cuenta esta aclaración, empezamos con el tema que aquí nos trae. Las meninas, Velázquez. Figuras humanas, pintor, paleta, espectadores que miran y que son encuadrados, a su vez, por los que los miran. Por último, escribe Foucault en Las palabras y las cosas, en el centro, en el corazón de la representación, lo más cerca posible de lo esencial, el espejo, que muestra lo que es representado, pero que está ausente, son los soberanos. Se les adivina ya, continúa el filósofo francés, en la mirada respetuosa de la asistencia, en el asombro de la niña y los enanos. Se les reconoce en el extremo del cuadro, en las dos pequeñas siluetas que el espejo refleja. En medio de todos estos rostros atentos, de todos estos cuerpos engalanados, son la más pálida, la más irreal, la más comprometida de todas las imágenes. Fin de la cita. Es el poder que penetra los cuerpos. El cuerpo, en efecto, además de lugar de procesos fisiológicos y de metabolismos psicoafectivos, se encuentra inmerso en un campo político, por así decir. Como vemos en el famoso cuadro de Velázquez,
Los cuerpos están sujetos por el poder. Se encuentran inmersos en una especie de malla o de red de poder. Las relaciones de poder, escribe Foucault en Vigilar y Castigar, operan sobre él, lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. Fin de la cita. Este campo político del cuerpo va unido a la utilización económica del propio cuerpo. El cuerpo está imbuido de relaciones de poder porque él también es fuerza de producción. El cuerpo produce y genera, es decir, trabaja, pero también ama y gasta y come y viste y compra. Para nuestro autor, esto solo es posible si el propio cuerpo se halla prendido en un sistema de sujeción en el que la necesidad es también un instrumento político, cuidadosamente dispuesto, calculado y utilizado. El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Aquello que constituye lo más propio del cuerpo, en cuanto a fuerza de producción y necesidad, esto es, el trabajo, la salud, la sexualidad, se encuentra sometido y penetrado, quiérase o no, por un cierto poder. Este sometimiento, afirma de nuevo Foucault en Vigilar y Castigar, puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre elementos materiales y, a pesar de todo esto, no ser violento. Puede ser calculado, organizado, técnicamente reflexivo, puede ser sutil, sin hacer uso ni de las armas ni del terror, y sin embargo, permanecer dentro del orden físico. Es decir, puede existir un saber del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento y un dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas. Este saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología política del cuerpo. Fin de la cita. Esta tecnología es en sí misma difusa y rara vez la encontramos formulada en discursos sistemáticos. Además, como afirma Foucault, no es posible localizarla ni en un tipo definido de institución ni en un aparato estatal. Estos recurren a ella. Utilizan, valorizan e imponen algunos de sus procedimientos. Se trata, en cierto modo, de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego. Fin de la cita. Nos encontramos en la segunda etapa del pensamiento de Foucault, la denominada genealogía del poder. Lo que pretendo hacer, nos dice el filósofo francés, es comprender los sistemas implícitos que determinan, sin que seamos conscientes de ello, nuestras conductas más habituales. También, claro está, las relaciones con el cuerpo. 1. Hacia la definición de poder. Definir el poder, según es concebido por Foucault, no es tarea fácil. Dicha noción no aparece de modo unívoco en las obras de nuestro autor. Además, suele ir acompañado de otras nociones como saber, verdad, vigilancia, disciplina, gobierno, Estado, que lo definen o delimitan a un contexto histórico determinado y le otorgan ciertos rasgos y matices propios que dificultan una lectura conceptual uniforme. No obstante, la dificultad planteada, podemos señalar sucintamente algunos rasgos característicos del poder, según lo describe el propio Foucault, a través de la lectura de varios de sus textos. Comenzamos subrayando, primeramente, lo que para nuestro autor no es el poder. El poder, en primer lugar, no es una relación antagónica al saber, como si para que hubiese saber fuera necesario siempre renunciar al poder, o si donde hubiera poder no existiese la posibilidad de saber. Al contrario, para nuestro autor, poder y saber se reclaman mutuamente. Escribe el filósofo francés:
Quizás haya que renunciar también a toda una tradición que deja imaginar que no puede existir un saber sino allí donde se hallan suspendidas las relaciones de poder, y que el saber no puede desarrollarse sino al margen de sus culminaciones, de sus exigencias y de sus intereses. Quizás haya que renunciar a creer que el poder vuelve loco y que en cambio la renuncia al poder es una de las condiciones con las cuales se puede llegar a sabio. Hay que admitir más bien que el poder produce saber, y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil. Que poder y saber se implican directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. El poder, en segundo lugar, no es fundamentalmente un mecanismo de represión basado en la violencia, prohibición, aislamiento, etc., de algunos sobre otros. Esta idea respondería más bien a un modelo de castas ya superado. Me parece, leo de nuevo a Foucault, que es un error a la vez metodológico e histórico considerar que el poder es esencialmente un mecanismo negativo de represión, que su función esencial es proteger, conservar o reproducir relaciones de producción. Y me parece que es un error considerar que el poder es algo que sitúa, con respecto al juego de las fuerzas, en un nivel superestructural. Por último, es un error considerar que está esencialmente ligado a efectos de desconocimiento. Me parece que esta concepción del poder está construida en realidad, a partir de cierto número de modelos, que son modelos históricos superados. La idea de que el poder, en lugar de permitir la relación, la circulación, los relevos, las combinaciones múltiples de elementos, tiene como función esencialmente prohibir, impedir, aislar, me parece una concepción que se refiere a un modelo también históricamente superado, que es el modelo de la sociedad de castas. Fin de la cita. El poder, por último, tampoco debe entenderse como el conjunto de instituciones que permiten al Estado la sujeción de los ciudadanos, sea esta sujeción física o de otro tipo. Desde una perspectiva, ahora sí, positiva, obviamente sin la pretensión de agotar la cuestión, podemos evidenciar los siguientes rasgos generales del poder. En primer lugar, podemos caracterizar el poder como una malla o red de la cual es imposible escapar. En este sentido, cabría decir que el poder es una constante de la existencia humana. Escribe Foucault: me parece efectivamente que el poder está siempre ahí, que no está nunca fuera, que no hay márgenes para la pirueta de los que están en ruptura. Pero esto no significa que sea necesario admitir una forma inabarcable de dominación o un privilegio absoluto de la ley. Que no se pueda estar fuera del poder no quiere decir que se está de todas formas atrapado. El poder es coextensivo al cuerpo social. No existen entre las mallas de su red playas de libertades elementales. Las relaciones de poder están imbricadas en otros tipos de relación, de producción, de alianza, de familia, de sexualidad, donde juegan un papel a la vez condicionante y condicionado. Dichas relaciones no obedecen a la sola forma de la prohibición y del castigo, sino que son multiformes. En segundo lugar, podemos decir que el poder es siempre una relación, acontece en una relación. El poder no es, por tanto, ni una facultad ni una potencia, es relación. Cuando se habla de poder, escribe nuestro autor, la gente piensa inmediatamente en una estructura política, un gobierno, una clase social dominante, el amo frente al esclavo, etc. Ahora bien, no es en absoluto en lo que pienso cuando hablo de relaciones de poder. Quiero decir que en las relaciones humanas, sean cuales fueren, ya se trate de comunicar verbalmente como lo hacemos ahora,
o de relaciones amorosas, institucionales o económicas, el poder está siempre presente. Quiero decir, la relación en la que uno quiere intentar dirigir la conducta del otro. Se trata, por tanto, de relaciones que se pueden encontrar en diferentes niveles, bajo diferentes formas. Tales relaciones de poder son móviles, es decir, se pueden modificar, no están dadas de una vez por todas. Como última característica, debemos poner de manifiesto que el poder implica siempre la libertad. Sin libertad no se da poder. Sin posibilidad de resistencia, afirma Foucault, no hay poder. Cito. Hay que subrayar también que no puede haber relaciones de poder más que en la medida en que los sujetos son libres. Si uno de los dos estuviera completamente a disposición del otro y llegara a ser una cosa suya, un objeto sobre el que se pudiera ejercer una violencia infinita e ilimitada, no habría relación de poder. Para que se ejerza una relación de poder, hace falta, por tanto, que exista siempre cierta forma de libertad por ambos lados. Incluso cuando la relación de poder está completamente desequilibrada, cuando se puede decir que verdaderamente uno tiene todo el poder sobre otro, un poder no se puede ejercer sobre alguien más que en la medida en que a este último le queda la posibilidad de matarse, de saltar por la ventana o de matar al otro. Eso quiere decir que en las relaciones de poder existe necesariamente posibilidad de resistencia, pues si no existiera tal posibilidad de resistencia violenta, de huida, de engaño, de estrategias que inviertan la solución, no existiría en absoluto relaciones de poder. Fin de la cita. El poder, en resumen, no es algo extrínseco a las relaciones, algo que se adquiera, se consiga o se comparta. El poder consiste en la multiplicidad de relaciones inmanentes a su dominio, hombre-mujer, padre-hijo, profesor-alumno, jefe-empleado, etc., y constitutivas a su vez de su organización, familia, escuela, empresa, etc. Ahora bien, contemporáneamente a este poder constante y omnipresente, inmanente a todas las relaciones humanas, nuestro autor denuncia la existencia, sobre todo en nuestra sociedad occidental, de un tipo de poder que podría caracterizarse como disciplinario y normalizador. La hipótesis que quiero proponer, leo de nuevo a Foucault, es que en nuestra sociedad existe algo que podríamos llamar poder disciplinario. Por ello no entiendo otra cosa que cierta cosa terminal, capilar del poder, un último relevo, una modalidad mediante la cual el poder político y los poderes en general logran, en última instancia, tocar los cuerpos, aferrarse a ellos, tomar en cuenta los gestos, los comportamientos, los hábitos, las palabras, la manera, en síntesis, como todos esos poderes, al concentrarse en el descenso hacia los propios cuerpos y tocarlos, trabajan, modifican y dirigen lo que Servan llamaba las fibras blandas del cerebro. Fin de la cita. Este poder disciplinario, normativo y normalizador es el que decide, es el que dicta la norma, es el que en definitiva describe lo que debe ser considerado como normal o anormal. Dos, individuación, individuo y poder de normalización. Según evidencia Foucault, el hombre actual aparece sujetado por la tenaza jurídico-disciplinaria de la individuación. Dentro de la individuación pueden concebirse dos niveles diferentes. Tenemos primeramente al individuo jurídico, tal como aparece en las teorías filosóficas o jurídicas modernas. El individuo como sujeto abstracto, definido por derechos individuales a que ningún poder puede limitar, salvo si él lo acepta por contrato. En segundo lugar, por debajo o en paralelo a este nivel, existe otro distinto, menos visible quizá, pero siempre presente.
Tenemos el desarrollo, dice Foucault, de toda una tecnología disciplinaria que puso de manifiesto al individuo como realidad histórica, como elemento de las fuerzas productivas, como elemento también de las fuerzas políticas. Y ese individuo es un cuerpo sujeto, atrapado en un sistema de vigilancia y sometido a procedimientos de normalización. Para Foucault, en efecto, existe cierta idea de individuo en el nivel de la teoría filosófico-jurídica moderna. Sin embargo, dicha constitución concreta del individuo estaría determinada de modo efectivo por la disciplina y el control, entendiendo por tales una tecnología del poder. El individuo, puede decirse, es efecto del poder. De hecho, escribe el filósofo francés, uno de los efectos primeros del poder es precisamente hacer que un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos, se identifiquen y constituyan como individuos. Vale decir que el individuo no es quien está enfrente del poder, es, creo, uno de sus efectos primeros. Fin de la cita. En la sociedad occidental contemporánea, a juicio de nuestro autor, el poder que se ejerce a través de las técnicas de disciplina en las diversas instituciones, Foucault se centra en el análisis de las prisiones y los correccionales, la familia, la escuela, el ejército, la empresa, etc., unido a un corpus legislativo que lo legitima, explicaría el funcionamiento global de lo que denomina la sociedad de normalización. Una sociedad tal que, legitimándose a partir del derecho del individuo, le vigila y le observa para gestionar su vida, sus decisiones, su tiempo, también su cuerpo. La máxima expresión de este control de la sociedad de normalización es el biopoder, conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que en la especie humana constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder. El poder de normalización, por lo tanto, alcanza su cima cuando está en disposición de decidir, no ya solo sobre las conductas y hábitos de los individuos, sino sobre su propia vida biológica. El poder de normalización alcanza de esta manera su colofón cuando la vida biológica de los individuos se convierte finalmente en una estrategia política. Cabe, no obstante, un giro de tuerca, y este sucede, así lo narra la historia, cuando el poder normalizador decide también sobre la muerte de los individuos, algo obviamente nada ajeno a nuestros días. Mirar los cuerpos, nombrar los cuerpos, normalización y exclusión. Con sus investigaciones sobre la historia de la locura y la historia de la clínica, Foucault examina el proceso por el cual el hombre va a ser objeto de estudio, poniendo en evidencia el papel de la mirada. Una mirada que sería capaz de sacar a la luz la verdad del objeto y de este modo de apoderarse de él. Cito: a finales del siglo XVIII, ver consiste en dejar a la experiencia su mayor opacidad corporal. Lo sólido, lo oscuro, la densidad de las cosas encerradas en ellas mismas tienen poderes de verdad que no toman de la luz, sino de la lentitud de la mirada que las recorre, las rodea y poco a poco las penetra, no aportándoles jamás sino su propia claridad. La permanencia de la verdad en el núcleo sombrío de las cosas está paradójicamente ligada a este poder soberano de la mirada empírica que hace de su noche día. Toda la luz pasa del lado de la débil antorcha del ojo que da vuelta ahora alrededor de los volúmenes y dice, en este camino, su lugar y su forma. Fin de la cita.
La mirada se convierte en el soporte concreto que permite a la verdad aparecer finalmente de modo evidente. La mirada, especialmente la del médico sobre el enfermo, aunque no solo, se convierte en fundadora y permite la organización de un lenguaje racional bien delimitado sobre todas las dimensiones del hombre. Se podrá al fin hacer sobre el individuo un discurso de estructura científica. Estamos ante la medicalización del individuo. Mirar, señala nuestro autor, va a consistir en entender un lenguaje en el momento que percibe un espectáculo. La mirada percibe la manifestación de las cosas en un orden que es enunciable. Una mirada que escucha y que habla. Una mirada que, como evidencia Foucault, reposa sobre un formidable postulado, que todo lo visible es enunciable y que es íntegramente visible porque es íntegramente enunciable. Se mira de tal modo que las cosas pueden ser nombradas y ordenadas y por lo tanto dominadas. El nombre aparece como el punto a partir del cual todo el lenguaje puede entrar en relación con las cosas y dominarlas. Hablar o escribir, afirma el filósofo francés, no es decir las cosas o expresarse, no es jugar con el lenguaje, es encaminarse hacia el acto soberano de la dominación, ir a través del lenguaje justo hasta el lugar en el que las cosas y las palabras se anudan en su esencia común y que permite darles un nombre. Fin de la cita. Mirar y nombrar es, por tanto, saber, y saber es ordenar, decidir, dominar. Es aquí donde el saber se une al poder, donde las ciencias comienzan a controlar al individuo, a normalizarlo, definiendo lo normal y lo anormal, a excluir también respecto a los cuerpos. Ejemplo paradigmático en los escritos de Foucault es, como hemos señalado, la mirada médica. Escribe en El nacimiento de la clínica: la medicina no debe ser solo el corpus de las técnicas de la curación y del saber que éstas requieren. Desarrollará también un conocimiento del hombre saludable, es decir, a la vez una experiencia del hombre no enfermo y una definición del hombre modelo. En la gestión de la existencia humana toma una postura normativa, que no la autoriza simplemente a distribuir consejos de vida prudente, sino que la funda para regir las relaciones físicas y morales del individuo y de la sociedad en la cual él vive. Fin de la cita. La medicina, como el resto de las ciencias modernas, es portadora de evidencias que le otorgan supuestamente la potestad de definir, delimitar, regir. En última instancia, la conciencia moderna, encumbrada sobre las evidencias claras y distintas, va a adquirir el poder de nombrar lo normal y de excluir lo desviado. La conciencia moderna, observadora y enunciadora, va a ser capaz de engendrar formas nuevas de sujetos, el anormal, el insensato, el indigente, el loco. De este modo, a través de la valoración de las conductas, el poder penetra los cuerpos juzgando, definiendo, otorgando realidad y ser. También sobre aquello que constituye lo más propio del cuerpo en cuanto que fuerza de producción y necesidad, el trabajo, la salud, la sexualidad. Cuerpo, poder y trabajo. Hablar de la relación que existe entre cuerpo, poder y trabajo es para nuestro autor hablar de la relación del cuerpo con el tiempo y el espacio y la gestión de estos. Hablar, por tanto, de cuerpo, poder y trabajo es hablar del dominio, de la normalización del tiempo y del espacio. Respecto al tiempo y a su ocupación, Foucault pone de manifiesto, dentro del ámbito de la normalización de los cuerpos, algunas técnicas de poder como son la regulación o la repetición. Escribe: el empleo del tiempo es una vieja herencia.
Las comunidades monásticas habían sin duda sugerido su modelo estricto. Rápidamente se difundió. Sus tres grandes procedimientos, establecer ritmos, obligar a ocupaciones determinadas, regular los ciclos de repetición, coincidieron muy pronto en los colegios, los talleres y los hospitales. Fin de la cita. Estas instituciones establecen el control, responsabilizándose de casi la totalidad del tiempo de los individuos, gestionando de esa forma la dimensión temporal de la vida. Horarios de entrada y salida, gestión de turnos, asignación de días libres, de vacaciones, gestión de la vida en última instancia. Respecto al espacio, Foucault evidencia y denuncia, a través de sus estudios sobre la arquitectura del panóptico que describe Bentham, la vigilancia del cuerpo, un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, hacer que los sujetos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. Cuerpos controlados, vigilados, cronometrados, medidos. El poder penetra los cuerpos generando la máxima eficacia posible respecto a su producción laboral. Cuerpo y trabajo, cuerpo y poder. Todo ello de modo sutil, cotidiano, sin levantar sospechas ni convertirse en pancarta reivindicativa de manifestaciones sindicales o políticas. Continúa el filósofo francés. Las disciplinas ínfimas, los panoptismos de todos los días, pueden muy bien estar debajo del nivel de emergencias de los grandes aparatos y de las grandes luchas políticas. Han sido la contrapartida política de las normas jurídicas, según las cuales se distribuía el poder. De ahí, sin duda, el hecho de que se obstinen en hacerlas pasar por la forma humilde pero completa de toda moral, cuando son un haz de técnicas físico-políticas. Fin de la cita. Cuerpos controlados, vigilados, cronometrados, medidos. El poder penetra los cuerpos generando la máxima eficacia posible respecto a su producción laboral, también hoy, aunque con un panóptico digital. Becario, auxiliar de servicios, secretario de administración, secretario general, jefe de departamento, jefe de operaciones, ahora Product Manager o Product Marketing Manager o Program Manager, director comercial, director de comunicaciones, de finanzas, de recursos humanos, director ejecutivo, director general, taxonomía básica de una empresa, un rasgo común. Para que el becario llegue a ser jefe de departamento o director de finanzas, debe explotarse a sí mismo voluntariamente, sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima, autopanoptismo. En paralelo, la otra vida, la del ocio y el tiempo libre, la pareja sentimental, el grupo de amigos, el hijo o el perro, Facebook y Twitter. Y finalmente, en función de gustos y bolsillos, el gimnasio, el running o el golf. Hiperactividad que requiere una particular técnica de administración del tiempo y la atención. El multitasking, lo denomina Byung-Chul Han, una característica de los animales salvajes convertida en virtud humana. Aparición del imperativo del rendimiento, también en el tiempo libre. Nueva técnica del poder de normalización, sutil hasta llegar a convertirse en enfermedad psíquica. Nueva forma de someter los cuerpos en el trabajo. Escribe el filósofo coreano: el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar e incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que libertad y coacción coincidan.
Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esto es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad de rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. 3.2. Cuerpo, poder y enfermedad. A través del estudio documentado de la historia de la locura, de los diversos modos de delimitar, definir y tratar al loco que se han dado en diversas épocas, Foucault va a poner de manifiesto que lo que puede definirse como normal o anormal dentro del ámbito de la enfermedad en una determinada cultura o sociedad depende de un determinado saber, un saber que es, como venimos viendo, poder. Poder de concebir al sano o al enfermo, de decidir lo que es, de decirle lo que es, de tratarlo de un modo o de otro, de excluirlo o de normalizarlo. ¿Cuándo comienza la locura y con ello el loco a ser observada y estudiada?, se pregunta el filósofo francés. ¿Cuándo comienza a ocupar un lugar, a existir? ¿Por qué en la Edad Media es tratada de un modo distinto a como será tratada posteriormente? ¿Por qué durante el Renacimiento el lugar del loco es la nave de los locos, extraño barco ebrio que navega por los ríos tranquilos de Renania y los canales flamencos? ¿Por qué en el siglo XVIII y no antes se decide encerrar al loco en hospitales y correccionales? ¿Qué justifica el hecho de encerrar juntos a depravados, imbéciles, pródigos, impedidos, desequilibrados, libertinos, hijos ingratos, padres disipados, prostitutas, insensatos? Rastreando estas preguntas, Foucault va a poner en claro que la historia de los conocimientos sobre la locura y por lo tanto sobre la enfermedad no responde únicamente a un cierto progreso de la razón humana. Lo que acontece por debajo de la medicina mental, de la psiquiatría, por debajo de los diversos modos que se han dado de afrontar la locura, sobre todo a partir del siglo XVII, es un poder que genera una razón, una manera de pensar al hombre, su vida, sus actos, sus deseos. La locura, que comenzó existiendo, según señala nuestro autor, como una figura escatológica, se convertirá en enfermedad e irá adquiriendo unos rostros y unos nombres concretos para posteriormente ser confinada en un espacio preciso dentro del mundo social. El loco, nombre genérico bajo el que caen todos aquellos que se apartan de la norma social. Lo que antes era concebido como el inevitable peligro que comportan las cosas y el lenguaje del hombre, su razón y su tierra, toma hoy el aspecto de un personaje bien definido. Los hombres de sinrazón, dice Foucault, son tipos que la sociedad reconoce y aísla. El depravado, el disipador, el homosexual, el mago, el suicida, el libertino. La sinrazón empieza a medirse según cierto apartamiento de la norma social. Fin de la cita. La razón moderna, soberana de todo saber empírico, va a percibir la locura siempre en referencia a ella misma, en referencia al orden de la razón. Partiendo de sí misma como modelo único y universal, le será fácil describir los discursos coherentes y lógicos, le será fácil describir e identificar al hombre razonable, al hombre social, al buen ciudadano, al sujeto de derechos. Inversamente, la locura, el loco, el insensato, puede identificarse porque con su actitud y su discurso produce una ruptura en este orden de la razón.
puede ser identificado como el que está fuera de la razón, fuera del orden social y por lo tanto no es sujeto de derechos. La denuncia de Foucault es precisa. Las ciencias modernas van a juzgar también éticamente. Los hospitales y correccionales van a tener durante años la potestad de juzgar y ejecutar, adquiriendo de este modo una estructura casi jurídica. El loco, antes de ser objeto de conocimiento, es tratado como sujeto moral. Desde esta perspectiva, la enfermedad más peligrosa va a ser la del libertino, la de la social, la del inmoral. Peligros que acechan a la ética reinante, al orden moral y social del universo burgués. Encerrar al loco, a todo aquel cuya presencia atente contra el orden establecido, es lo mismo que defender el orden social. La virtud comienza a ser también asunto de Estado. Y ahora, llegados a este punto, podemos preguntarnos cuál es la enfermedad más peligrosa de nuestros días y con ello intentar distinguir el orden al que responden las políticas actuales respecto, por ejemplo, al aborto o a la eugenesia o a la eutanasia. Ahora podemos preguntarnos qué orden de la razón determina en la actualidad los diversos modos de delimitar, definir y tratar a aquellos que no entran en los nuevos cánones de perfección. Disminuidos físicos y psíquicos, ancianos decadentes, emigrantes indeseados y ese largo etcétera de extrañas presencias que atentan contra el orden establecido. Ahora podemos preguntarnos qué orden de la razón, en definitiva, determina en la actualidad lo que es normal o anormal, lo que excluye y normaliza, lo que mata o confina en asilos o en campos de refugiados. Ahora, llegados a este punto, podemos preguntarnos qué orden de la razón describe hoy en día los discursos coherentes y lógicos, aquellos que permiten describir e identificar al niño con derecho a nacer y al que no, al hombre sano que tiene derecho a vivir y al que es mejor desenchufar de la máquina, al hombre útil que es un bien para el desarrollo de la civilización y al que es considerado un leproso de la sociedad posmoderna. Ahora podemos preguntarnos qué orden de la razón describe hoy en día los discursos coherentes y lógicos que permiten, en definitiva, identificar, nombrar y describir los sujetos de derecho. El poder penetra los cuerpos, también hoy. Se aplica a la vida cotidiana inmediata, dice Foucault, que categoriza al individuo, lo marca en su propia individualidad, lo ata a su propia identidad, le impone una ley de verdad que ha de reconocer y que los otros han de reconocer en él. 3. Cuerpo, poder y sexualidad. Terminamos afrontando brevemente una cuestión que ocupó gran parte de los escritos de Foucault y casi la totalidad de su vida. El punto importante, afirma en la historia de la sexualidad, será saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos, llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano. Todo ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, pero también de incitación, de intensificación. Fin de la cita. Para llegar a conocer los canales por los que el poder llega a determinar las conductas individuales, Foucault estudia cómo han ido cambiando a lo largo de la historia los discursos sobre la sexualidad. Como, por ejemplo, en algunas épocas, desenfreno, prodigalidad, relación inconfesable, matrimonio vergonzoso, se cuentan entre los motivos más frecuentes del internamiento. Como, por ejemplo, en la sociedad burguesa se tenderá a introducir la sexualidad en un régimen del saber regulador. La sociedad que se desarrolla en el siglo XVIII
llámesela como se quiera, burguesa, capitalista o industrial, nos dice Foucault, no opuso al sexo un rechazo fundamental a reconocerlo. Al contrario, puso en acción todo un aparato para producir sobre él discursos verdaderos. No solo habló mucho de él y constriñó a todos a hacerlo, sino que se lanzó a la empresa de formular su verdad regulada, como si lo sospechase de poseer un secreto capital, como si tuviese necesidad de esa producción de la verdad, como si fuese esencial para ella que el sexo esté inscrito no solo en una economía del placer, sino en un ordenado régimen de saber. Fin de la cita. Este régimen de saber, este poder que ordena las conductas sexuales de los individuos de una determinada época y sociedad, llega a su máxima expresión cuando pone a su servicio las nuevas ciencias, es decir, la biología y la economía. A través de la economía política de la población, afirma de nuevo Foucault, se forma toda una red de observaciones sobre el sexo. Nace el análisis de las conductas sexuales, de sus determinaciones y efectos, en el límite entre lo biológico y lo económico. También aparecen esas campañas sistemáticas que, más allá de los medios tradicionales, exhortaciones morales y religiosas, medidas fiscales, tratan de convertir el comportamiento sexual de las parejas en una conducta económica y política concertada. Fin de la cita. De esta forma, el comportamiento sexual de los individuos va a estar determinado por los diversos códigos morales que dicta el poder. El individuo acoge, sin crisis, valores y reglas que son formulados dentro de una doctrina coherente, de una enseñanza explícita, conjunto de valores y de reglas de acción, dice Foucault, que se proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos descriptivos diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, las iglesias, etc. Estos códigos morales prescriptivos, sin embargo, también son transmitidos subrepticiamente, difusamente, dice nuestro autor. Lejos de formar un conjunto sistemático, constituyen un juego complejo de elementos que se compensan, se corrigen, se anulan en ciertos puntos, permitiendo así compromisos o escapatorias. Fin de la cita. El sujeto, por lo tanto, se ve afectado por un poder que a través de estructuras sistemáticas, saberes, ciencias y de otras más sutiles y difusas, trata de convertir su comportamiento sexual en una conducta determinada que él no ha pensado ni decidido. Como evidencia nuestro autor, en las sociedades occidentales se va a producir un doble fenómeno importante. Por una parte, un fenómeno general, pero solo localizable en los individuos, que consiste en el desconocimiento por parte del sujeto de su propio deseo. Por otro lado, pero contemporáneamente, un fenómeno de sobresaber cultural, social, científico y teórico sobre la sexualidad. Fin de la cita. Coexisten, paradójicamente, un conocimiento teórico inmenso y a la vez un desconocimiento personal de la propia sexualidad. En una sociedad como la nuestra, leo de nuevo a Foucault, existen a la vez tal producción teórica, tal producción especulativa, tal producción analítica sobre la sexualidad y al mismo tiempo un desconocimiento de la propia sexualidad por parte del sujeto. Fin de la cita. Y ahora, llegados a este punto, podemos preguntarnos qué orden de la razón es el que decide hoy en día los discursos coherentes y lógicos, aquellos regímenes de saber que permiten identificar, nombrar y describir una conducta sexual como normal, es decir, qué saber regulador es el que decide lo que se puede o se debe hacer en el ámbito de la sexualidad, también, cómo no, en el ámbito de la propia identidad sexual de nuestros propios cuerpos, en definitiva. Es más, ahora podemos preguntarnos qué orden de la razón o qué régimen de saber es el que describe los discursos coherentes y lógicos
que regulan jurídicamente lo que se puede incluso afirmar respecto a la sexualidad y aquello que en defensa de determinados códigos morales no está permitido jurídicamente ni siquiera que se diga. Las Meninas, Velázquez, figuras humanas, pintor, Paleta, espectadores que miran y que son encuadrados a su vez por los que los miran. En el centro, como hemos visto a la luz del pensamiento de Foucault, en el corazón de la representación, lo más cerca posible de lo esencial, los soberanos, el poder que penetra los cuerpos. De todos estos personajes, escribe de nuevo en Las palabras y las cosas, son también los más descuidados, porque nadie presta atención a ese reflejo que se desliza detrás de todo el mundo y se introduce silenciosamente por un espacio insospechado. En la medida en que son visibles, son la forma más frágil y más alejada de toda realidad. A la inversa, en la medida en que, residiendo fuera del cuadro, están retirados o en una invisibilidad esencial, ordenan en torno suyo toda la representación. Es a ellos a quienes se da la cara, es hacia ellos hacia donde se vuelve, es a sus ojos a los que se presenta la princesa con su traje de fiesta. De la tela vuelve a la infanta y de ésta al enano que juega en el extremo derecho. Se traza una curva para ordenar a su vista toda la disposición del cuadro y hacer aparecer así el verdadero centro de la composición, al que están sometidos en última instancia la mirada de la niña y la imagen del espejo. Muchas gracias.